tal? Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, una producción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Reinventar la profesión significa repensar, replantear, reimaginar. ¿Qué estamos haciendo los abogados? ¿Somos útiles? ¿Somos un estorbo, como algunos lo suponen? ¿Contribuimos al desarrollo nacional o lo obstaculizamos solamente? Hoy hablaremos de las ventajas y las desventajas de la propiedad intelectual. Y para eso he invitado a uno de los más importantes promotores y estudiosos de la protección y de la propiedad intelectual. Una voz fundamental en México y una voz fundamental en América Latina, Mauricio Jalife. Mauricio, mil gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Gerardo. Al contrario, encantado de estar por acá y poder platicar de estos temas, que además, con tu visión muy aguda, pues sueles encontrar esos matices y esos ángulos que, bueno, por lo menos a los que nos dedicamos a esta materia, pues tanto nos apasiona, digamos, meternos en las entrañas. Siempre he dicho, Mauricio, que tú eres un abogado, un gran abogado, por supuesto, pero antes eres un intelectual. Un hombre que todo se lo pregunta, que todo lo cuestiona, independientemente de tu exitosísima labor profesional. Y en este contexto, déjame empezar con una pregunta. ¿Tiene sentido la propiedad privada? Rousseau dice que todos los problemas del hombre empiezan cuando alguien dice, esto es mío. En el momento en que alguien dice, esta vaca es mía, o este burro es mío, o este terreno es mío, ahí empiezan todos los problemas. Y la visión comunista parte de esta visión de que hay que abolir una figura tan nociva, dicen ellos, como la propiedad privada. ¿Qué piensas de eso? Bueno, hombre, yo me iría pues un poquito a la contrapartida, ¿no? Que es esta visión de Locke, en el sentido de que pues probablemente la propiedad privada empieza por la decisión que cada persona tiene y toma, en el sentido de hacer algo que eventualmente otro u otros dejan de hacer, como por ejemplo producir una herramienta o fabricar una herramienta mientras otro puede estar descansando, otro puede estar construyendo un arco y a partir de ahí cazar un animal y a partir de ahí poderse alimentar y etcétera, ¿no? Y que consecuentemente los resultados del trabajo personal y directo, pues digamos es la primera forma de apropiación que encontramos en la historia y que se convierte en una motivación, en un fomento que permite que las sociedades avancen, que los grupos humanos avancen y que esta idea a veces de tener que compartir desde el origen absolutamente todo, bajo ningún tipo de estímulo o de compensación por la creatividad, pues probablemente es una muy mala idea de cara al progreso de las sociedades, ¿no? Y creo que al final la propiedad privada es pues incluso una explicación a veces muy natural del propio comportamiento animal, de lo más básico, ¿no? De la territorialidad que los animales profesan respecto del entorno que les es propio y donde tienen los recursos de supervivencia y lo defienden a capa y espada. Entonces, bueno, pues cuando encontramos que este es un comportamiento que probablemente reside en nuestra esencia humana, pues yo creo que vale la pena preguntarse si lo que no es natural es que compartas con todos absolutamente todo, porque entonces probablemente pues esa guía, digamos que esa fuerza detrás del movimiento se pierde. Ahora, hay Entonces, animales que son muy territoriales y animales que no, que viven en colonias y que viven en grandes comunidades. Y respecto a John Locke decía que en efecto tenemos derecho a la propiedad privada. Todos los seres humanos tienen derecho a poseer terrenos, barcos, animales y esclavos. O sea, claro, era y llevaba al extremo. Y tengo una sin duda. pregunta más sobre este tema. ¿Se vale proteger la propiedad a través del derecho y concretamente la propiedad intelectual de la que vamos a hablar hoy? Marx dice, los derechos humanos son una tomada de pelo. Marx dice, los derechos humanos simplemente preservan los bienes que tiene un grupito privilegiado y los derechos humanos son oponibles a todos los demás que no tienen esa propiedad o esa libertad o esa posibilidad de hacer cosas. ¿Qué piensas del derecho como un elemento para proteger la propiedad y concretamente la propiedad intelectual? Bueno, pues es que, digamos, bajo esta visión, ¿no? Pensando en que el derecho es un producto social que escriben al final los vencedores o los que están, digamos, en la posibilidad de redactar leyes para preservar los valores que finalmente consagran y que defienden su visión del mundo, pues evidentemente que podríamos aquí entrar en una discusión interminable sobre al final
qué es lo natural y qué es lo que eventualmente un sistema jurídico debería preservar. Lo cierto es que al final, en temas de propiedad y la propiedad intelectual, de ninguna manera se excluye, al contrario, ¿no? Se vuelve incluso más sofisticado el tema en términos de que el objeto protegido no es un bien tangible, sino uno intangible, una idea, un concepto, una solución tecnológica, una obra que crea tu intelecto, tu espíritu, tu sensibilidad, etc. Al final, yo creo que podemos arribar a una, pues yo diría que a un postulado, a una idea que es difícil de contradecir. Al final, el sistema jurídico creo que organiza las cosas dentro de una sociedad, ciertos principios de convivencia para hacer la vida posible, ¿no? Y para dentro de la visión que tiene la mayor parte de ese grupo, pues podamos perseguir ciertos objetivos de manera ordenada y pues pensando en una idea de bienestar y de progreso para todos, ¿no? Déjame empezar con un ejemplo muy simple. Yo pinto un cuadro, como o los amigos de la época antigua, hace 15.000 años en Altamira, pintan bisontes en la caverna. ¿De quién son esos bisontes? ¿Quién puede explotar la idea de esos bisontes? O algo más moderno, un pintor contemporáneo que pinta y dice, esta es mi obra. ¿Tú y yo tenemos que pagar por ver esa obra? Bueno, es que simplemente es para la humanidad? la idea está construida sobre la base de que al final el arte, por ejemplo, ¿no? En esta visión, digamos, tan esencial de lo que es esta relación entre el autor y la obra, es una forma de expresión pues, que prácticamente desborda al propio individuo, ¿no? Es una manera, digamos, de manifestar cierta sensibilidad o cierta visión o cierta creencia y punto, se expresa, ¿no? Desborda a la persona. En el momento en el que esté en el mundo, ya, en que se objetivicen, que se materialicen, que esté en un soporte, empieza la discusión de cómo hacemos para que esto que es un producto socialmente, digamos que bueno, eficaz, deseable, se puedan producir más. Y entonces surge esta idea de que la única manera de estimular que esa creatividad se pueda generar es a través del reconocimiento como sociedad. Es decir, generamos la conciencia colectiva de que hay que recompensar y estimular esa creatividad a través de una figura que es muy simple y que es la semilla de la propiedad intelectual, a través del reconocimiento de la posibilidad exclusiva de la explotación del objeto creado y de la preservación de los valores morales que están detrás de la creación. Es decir, preservar la integridad de la obra, la integridad del autor, el reconocimiento de la paternidad de la obra y la posibilidad de explotarla, ¿no? De reproducir ejemplares. Sin ese mecanismo, sin esa compensación al autor, pues simplemente el sistema no provocaría que muchos autores o que muchos innovadores en la parte de tecnología nos revelaran qué es lo que han creado, lo pusieran a nuestra disposición. En el caso de la tecnología lo hicieran patente. Si no se revelara toda esa información, si no hubiera la protección de la obra creada como un objeto de explotación exclusiva para el autor y de preservación de esos valores básicos, pues entonces no conoceríamos muchísimas de las obras que están creadas y yo creo que no conoceríamos el 90% de la tecnología que el hombre ha producido. Ahora, déjame ir con una pregunta crucial en este diálogo. ¿La protección de la propiedad realmente ha sido benéfica o ha sido perjudicial en algunos casos? Porque digo, los derechos de autor son relativamente modernos, son algo de ayer acá, no es algo de siempre. Siempre, el ejemplo que pongo, Beethoven, Mozart, Bach, Vivaldi, no estaban pensando en regalías, ni siquiera pensaban en eso. Cervantes no dijo, ¿cuánto me darán por el Quijote y lo voy a mandar aquí? Y la primera impresión tanto, o sea, no estaba pensando en eso. El creador crea, produce, que la gente me lea, es lo más maravilloso que le puede pasar a un creador. Y de pronto dice, no, espérate, no, es que no te pueden leer más que tanto porque pagan tantos derechos y aquí está restringido. Esa, y es una pregunta crucial, ¿estos derechos de autor han beneficiado o han perjudicado a la creatividad? Mi respuesta es que absolutamente la han beneficiado. Si bien es cierto que probablemente estos grandes músicos que citas no tenían, digamos, una percepción tan directa, era porque no había la posibilidad de la multiplicación de los ejemplares en forma mecánica. Es decir, no se podían grabar sus obras todavía en esa época y reproducir en cualquier lugar, sino habrían tenido, estoy seguro, un altísimo sentido de la propiedad intelectual que sus obras representaban. Pero Shakespeare y Cervantes no la tenían, Yo Goethe no no la estoy tenía. tan convencido porque hay que recordar una cosa, el derecho de autor no surge como una protección a los autores,
surge como una protección a los editores, en el sentido de que eran los que realizaban la inversión de riesgo en las obras. Es decir, se creaba una obra y cuando se inventa la imprenta y empieza a surgir esta posibilidad de la diseminación de las ideas y de las obras a través de la multiplicación, vamos a decir, infinita de los ejemplares, son los editores los que apuestan un capital para replicar la obra y que consecuentemente empiezan a recibir de parte de la monarquía pues algunas prebendas, canonjías, privilegios o como lo queramos llamar, de explotación monopólica exclusiva de la obra con objeto de preservar lo que esa inversión representaba en términos de riesgo. Entonces hay que entender que el papel del derecho de autor va mucho por el lado de fomentar la posibilidad de la diseminación de la cultura. Y en ese sentido, francamente yo lo diría, el derecho de autor y la propiedad intelectual en su conjunto ha verdaderamente realizado una contribución impresionante en términos de lo que es el progreso del conocimiento y de la cultura en el mundo. No lo entenderíamos sin la propiedad intelectual. Doy un salto, paso de la parte artística a la parte tecnológica e industrial. Pienso en la medicina. De pronto, Edward Jenner, cuando está practicando la vacuna, prueba y se mueren y prueba y finalmente crea una solución. Murió en la pobreza absoluta el inventor de la vacuna. Pero pienso en otros grandes médicos, en otros grandes científicos que no estaban preocupados por cuánto iban a ganar, sino querían resolver un problema para la humanidad. Y hoy veo, por ejemplo, cómo se debate si debe darse la patente de la vacuna. Pienso en el COVID-19. Sí. Se debe dar la vacuna. Se debe dar, la patente es mía porque yo la invertí, tú no la invertiste, yo tengo que ganar. Y cuando todo esto se vuelve tan material, tan comercial, no estamos, de nuevo, creando obstáculos. Pienso en los grandes médicos. Los grandes médicos no estaban pensando en ganar. Estaban pensando en tener prestigio, en que se les reconociera. Quizá pensaban en una medalla. Cuando a Pasteur le piden que vaya a Brasil a curar a personas, dice, qué vergüenza. Quieren que vaya a Brasil, dice Pasteur, y no me han dado una sola condecoración de Brasil. Y a vuelta de correo recibió la máxima condecoración de Brasil, pero venga, por favor. Sí quieren algo los científicos, sí quieren algo los sabios, pero no necesariamente dinero y que les estén reportando. ¿Qué tanto perjudica el desarrollo la propiedad intelectual? Mira, yo te diría que no solamente no lo perjudica, sino que genera una base de conocimiento común, que es lo que está en las bases de datos de patentes, que es de donde abrevan muchos de los laboratorios que realizan investigación a partir de conocer el estado de la técnica. De otra manera, sin esa información descansando en esas bases de datos de patentes, no tendríamos acceso a la información. Más aún, puede ser que los científicos, evidentemente, normalmente están inspirados simplemente por el deseo de conocer y más aún de compartir. Y eso es lo que la propiedad intelectual promueve desde la otra perspectiva. Yo te doy un monopolio como recompensa de explotación para generarte el interés de seguir creando. Los laboratorios sí investigan para ganar dinero. Es así de simple. El tema es que en el asunto del COVID, no sé si se acordarán, cuando llevábamos 1 o 2 meses de la pandemia y empezó a hablarse de la creación de las vacunas, dijeron que habían más de 200 laboratorios trabajando en desarrollar una vacuna. Al final tenemos 8 o 9 que lo lograron. En esos 200 a lo mejor se sumaron muchos más intentándolo. ¿Cuántos lo lograron? ¿Qué pasó con toda la investigación residual que no logró el objetivo y que invirtieron tanto o más dinero? Hoy, digamos, el estándar de desarrollo de un medicamento que llega a una farmacia es de $500 millones por cada caso exitoso. El tema es que para llegar a ese caso exitoso hay 100, 200, 300 casos que se quedaron en experimentación y que nunca lograron las autorizaciones por efectos secundarios, porque no tenían eficacia, porque no tenían seguridad, por la razón que sea. Entonces, si ese medicamento exitoso no recompensa la investigación de todo lo demás y no permite tener una base para reinvertir en nuevos medicamentos y en nueva investigación, pues simplemente nos detendríamos. Déjame regresar a este tema, pero con un elemento adicional. Hace algunos años la Enciclopedia Británica y algunas otras grandes empresas decidieron crear una gran enciclopedia electrónica y decidieron pagarle a cada gente que mandara una voz, propiedad intelectual, tal, te vamos a pagar tanto. Y por otra parte, un grupo de chavos entusiastas dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a pagar nada, manda voces. Cuando surge la Wikipedia, dejaron atrás todo lo que se había invertido en la británica y todo esto.
¿Cómo lo explicas? ¿Por qué la gente manda voz a la Wikipedia sin que espere ganar nada? Yo quiero hacer la voz de Mauricio Jalife y quiero que esté ahí. Y quiero hacer la voz de Barra Mexicana. ¿Qué es eso? La historia de la bandera de México. Y yo lo pongo, yo lo aporto. Y me siento contento de aportar esa voz. No quiero que me paguen. ¿Cómo explicaría ese fracaso rotundo de estas grandes empresas comerciales? Mira, yo creo que hay un espíritu de colaboración interminable en la humanidad. Hay este deseo de pertenecer y de aportar y de compartir. No me queda ninguna duda de eso, pero la propiedad intelectual no es un impedimento para hacerlo, al contrario. Es decir, eventualmente, pues todo este conjunto de voces, yo preguntaría, si en Wikipedia nos dedicamos a distorsionar o nos dedicamos a plagiar, ¿no habría una respuesta? Claramente sí, porque evidentemente, aunque el valor, digamos, decisivo de Wikipedia no sea ganar dinero como tal, bueno, los derechos de autor de todas maneras procuran la protección de la integridad de la obra como tal, que no se sustituya la autoría, que no se denigre al autor, que no se modifique la obra sin autorización, etcétera. Nos garantiza también que la información y la expresión de las ideas sea confiable respecto del origen, ¿no? Hablemos ahora del abuso de la propiedad intelectual, porque hay abusos indiscutibles. No sé, a mí me lo parece, por ejemplo, cuando una compañía llega y dice, bueno, yo descubrí este guisante verde y le voy a poner guisante maravilla. Y la gente dice, no, ya usted no lo puede cultivar porque ya lo registré yo en Texas, ya está registrado. Sí. Y la gente dice, pero es que este guisante lo cultivó mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, hemos vivido este guisante. Ya sí. No, porque ya lo registramos. Y lo único que hizo la compañía fue llegar a registrarlo. Totalmente. Cuéntanos algo de esto. Mira, Gerardo, yo creo que hay muchas situaciones en donde claramente se dan situaciones de exceso, de abuso, y que el propio sistema contiene los mecanismos para resolverlo. Un caso muy simple es el de las vacunas. Bueno, ahí están los dispositivos para que alguien venga, basado en la propia ley, y solicite una licencia obligatoria si es que el abasto no es suficiente, por ejemplo. Cualquier laboratorio mexicano está en condiciones de ir al INPI y decir, quiero una licencia obligatoria de esta patente para yo poder fabricar vacunas. Y si tiene los medios tecnológicos y la infraestructura para hacerlo, lo puede hacer. El INPI le va a dar una licencia, claro, va a tener que pagar una regalía del 3% sobre las ventas que realice de ese fármaco con objeto de compensar el mercado y de respetar la compensación a que tiene derecho el innovador como derecho fundamental. Ahí está el mecanismo. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, bueno, hay un gran desarrollo en el mundo. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha impulsado todo tipo de estudios, de foros y ahora de tratados internacionales y de leyes internas. Las procuran, las impulsan con objeto de proteger este tema que tú tratas del conocimiento tradicional. Efectivamente han habido abusos enormes en muchas partes del mundo en donde, por ejemplo, se insertan a algunos investigadores disfrazados de personas que por ahí viven en la comunidad, estos hippies a qué vinieron, y lo que hacen es prospección, y lo que hacen es localizar por qué en esa comunidad que tiene vida longeva en los índices estadísticos, qué es lo que comen o qué es lo que hacen que está generando este resultado, o por qué no tienen colesterol en esa comunidad. Entonces empiezan a buscar y a veces encuentran, pues evidentemente, insumos endémicos en una planta, en un tipo de preparación que hacen, etcétera, y de ahí obtienen la información para generar patentes, que de entrada parecen novedosas, pero que en realidad es un conocimiento que viene, pues digamos, de fórmulas herbolarias milenarias en ocasiones y que claramente es un abuso. Hoy en el mundo se están gestando todo tipo de leyes con objeto de evitar este tipo de comportamiento y al contrario, proteger el conocimiento tradicional y a partir de ese propio conocimiento buscar que se difunda y que se aproveche, porque esa es la otra cara de la moneda. Si no se otorga la protección, ¿qué sucede? Que se quede encriptado ese conocimiento en esa comunidad y el mundo no la aprovecha, lo cual tampoco parece razonable. ¿Qué piensas, por ejemplo, de lo que hace Craig Venter, este científico que patenta la vida? Toma el núcleo de una célula, la pasa a otra célula y dice, la vida es mía. Fracasó, qué bueno que fracasó, pero dice, yo cualquier cosa que hagan con vida, ya la patente vida fue descubrimiento mío, es mía. Pero fíjate cómo el propio sistema, Gerardo, tiene sus mapeos para modificar las situaciones cuando son abusivas. Cuando vino este tema del mapeo del genoma humano por Craig Venter y muchos otros científicos que empezaron a hacerlo, en realidad, en estricto sentido, lo único que estaban haciendo era conociendo cómo estaba la estructura de las cadenas de DNA y cómo intervenirlas. Al final,
la oficina de Estados Unidos primero desarrolló una figura que es el reexamen de patentes con objeto de que si por error habían otorgado una patente indebidamente en exceso de lo correcto, puede venir un examinador y decir, perdón, me equivoqué, tu patente no es de este tamaño, es de este otro tamaño, y recortar la protección. Porque muchas veces, hay que entenderlo, un científico plantea una solicitud de patente a un examinador y el examinador no tiene ni idea de qué le están hablando. Porque este científico lleva 50 años investigando, sabe todo sobre esa tecnología y el examinador de patentes pues tiene conocimientos limitados. Entonces, de pronto no se sabe exactamente qué se está protegiendo y eso pasó con ingeniería genética. ¿Qué sucede después? Cuando se empiezan a dar cuenta de la trascendencia que tienen estas tecnologías, ajustan los criterios, digamos que hacen el enfoque y además establecen la imposibilidad de otorgar patentes en materia de ingeniería genética cuando es solamente lectura de genoma. No estás inventando nada, estás descubriendo, pero no hay un elemento que toda invención requiere para ser protegida bajo patente, que es la altura inventiva, la actividad inventiva. Ahora, toda acción inventiva implica juntar elementos. Cualquier invento que tú me digas, el avión, el submarino, implica juntar elementos que ya estaban, simplemente Sí. yo los combiné. Es cierto, pero eso genera, cuando tiene un efecto que nosotros llamamos sinérgico, sinergístico, significa que de esa combinación nace un resultado paradójico o sorprendente que supera lo esperado por un técnico en la materia y por eso se supera el criterio o el umbral de la obviedad. Algunos premios Nobel dicen que el desarrollo económico no se va a lograr con más obreros o con más fábricas o con más personal, que la única forma de lograr innovación, y le han dado el premio Nobel a varios economistas por decir y demostrar esto, es la innovación. Ya no se trata de hacer más aviones y más aviones y más aviones. Invente un nuevo modo de transporte. Eso es lo que tiene que hacer. O en su momento ya no tenga más caballos y más caballos. Invente algo nuevo y se invente el avión. ¿Esta innovación se ve estimulada con la propiedad intelectual o simplemente se reduce a un grupito muy pequeño de personas que van a gozar de estos derechos? Mira, esta pregunta que haces, Gerardo, es yo creo que una de las definiciones de política pública y de decisiones que las compañías en los países que estamos, digamos, en vías de desarrollo o en pretensión de ser industrializados deberíamos asumir. Porque al final, pues la división entre los países no es otra cosa que cuántas patentes tienen unos y cuántas no tienen otros. Países industrializados que han codificado el conocimiento a través de este tipo de documentos que les garantizan explotación exclusiva, monopolios en el mercado, y países que no lo tenemos. La pregunta es, ¿qué hacemos para pasarnos del otro lado? El problema es ese, no hemos entendido el papel del capital intelectual dentro de la generación de riqueza. No lo hemos entendido. Y esto que tú dices es, claro, puedes poner una fábrica, puedes contratar personal, etcétera, etcétera, puedes fabricar lo que quieras, pero si no tienes esa dosis de capital intelectual que es conocimiento, know-how, habilidades del personal y derechos de propiedad intelectual, no puedes competir en este mundo con eficacia. No vas a ganar los resultados, no vas a obtener los resultados que estás Y esperando. la patente ya lo tienen otros grupos. Tienen patentes para ciertas actividades, pero esto es una rueda que nunca para. Es decir, tú te puedes montar respecto de la patente del otro para generar una mejora que resulta también patentable. Entonces, ¿en qué estamos pensando en México? Que no nos estamos orientando hacia la generación de riqueza a través de pues, utilizar las reglas que están a nuestra disposición, que conocemos, que entendemos, pero que no estamos aprovechando. ¿Cómo explicas, Mauricio, que en el Código Penal mexicano se prohíba hacer experimentos genéticos? Clonar a un ser humano se castiga hasta con 6 años de prisión en México hoy. Sí. Clonar a un ser humano se castiga Sí. hasta con 6 años de prisión. Yo creo que si una persona clonara a un ser humano en Alemania, en Francia o en Suiza le dan el premio Nobel. Aquí alguien clona a un ser humano y le dan 6 años de prisión. ¿Cómo explicas esa mentalidad? Pues mira, lamentablemente todavía estamos en este punto en donde creo que nuestra legislación en algunas partes es obsoleta, en otras sigue imbuida, digamos, de todo este sentido moral que eventualmente pues nuestra religiosidad católica nos ha históricamente imbuido o inoculado. Nos cuesta trabajo desprendernos, digamos, de esta visión en donde ensayar con la vida es un umbral al que no debemos llegar. Y bueno, y eso nos pone pues a veces en la tesitura de que la investigación se tenga que ir a otros países porque aquí es delito cuando allá es premio Nobel. Entonces, claro que tenemos que repensarlo. Hay un avance hoy en la Ley Federal de
de protección a la propiedad industrial, la nueva ley que tiene apenas 8 meses de vida, en donde ya se habla de que resulta patentable aquello que no contravenga la ética científica. Parece una cosa nimia, pero honestamente no lo es, porque por fin estamos dejando de hacer que descanse el criterio de moralidad o de ética en el orden, digamos, en la sociedad, ¿no? Tal cual, en las buenas costumbres, y lo estamos trasladando a los científicos. Hoy los científicos son los que pueden definir qué es ético y qué no, y eso me parece que es un avance muy importante. Mauricio, pues el solo hecho de hablar de estos horizontes, de las ventajas, de las desventajas, de lo que se puede y lo que no se puede, nos ayuda a entender mejor el sentido de la profesión y el papel que nosotros tenemos en este juego. Te agradezco muchísimo tu presencia, siempre lúcido, siempre al grano, y bueno, esperamos seguir platicando de este tema en otras muchas ocasiones. Cuando quieras, Gerardo, encantado de participar en Reinventando la Profesión y pues tratar de entender juntos para qué servimos los abogados, que esperemos que sí, y que seamos útiles de para este algo. programa, muchas gracias.